Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros en este día maravilloso que Dios nos entrega para disfrutarlo en familia. Le pido a Dios que todo hermano que escuche y vea este mensaje de su palabra y la de su Hijo Jesucristo, les dé sabiduría de entendimiento por medio de su Santo Espíritu. Hoy muchos hermanos caminan en un mundo absoluto de perdición. Millones se encuentran confundidos y se preguntan si es verdad que hay salvación. ¿Qué dice la palabra de nuestro Santo Padre Jehová? ¿Qué dice la palabra del Santo Evangelio de Cristo Jesús? Lo que sucedió en el pasado, lo que sucede en el presente y lo que sucederá en el futuro está escrito en el santo libro, la Biblia. Hermanos, hace más de 2000 años, nuestro Salvador Jesucristo estuvo físicamente entre los hombres, departiendo su doctrina, el Santo Evangelio. Él nos enseñó dos grandes mandamientos y los entregó a dos grandes pueblos, al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Dos mandamientos que perduran por los tiempos y que al cumplirlos obtenemos la gloria de nuestro Dios Padre. Jesús dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y siguió diciendo Jesús: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lean Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31. Lean Mateo capítulo 22, versículo 40. Estos mandamientos son la confirmación de la finalización de la ley mosaica. Leyes que los escribas y fariseos y la mayoría del pueblo de Israel ya no estaban cumpliendo correctamente. Escrito está en la Biblia la amonestación severa que hizo nuestro Señor Jesucristo a los escribas y fariseos por estar de corrupto, incumpliendo con la ley de Dios. En Mateo capítulo 23, versículo 23, nuestro Señor Jesucristo dijo así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Es decir, estimados hermanos, dejaron la disposición de mostrar compasión y ayudar al prójimo, que es la justicia y el amor de Dios, lo que ya no practicaban estos señores predicadores de la ley. Nuestro Señor Jesucristo escogió 12 hombres humildes, a quienes les enseñó el Santo Evangelio, cultivando en sus corazones a tener sentimientos nobles, sentimientos de humildad, de bondad, de misericordia. Les enseñó a perdonar cuantas ofensas recibieran de su prójimo.
Les enseñó sobre todo a tener amor a sus semejantes, a tener amor a sus enemigos y perdonarles sus maldades. Les enseñó cómo comunicarse con Dios a través de la oración. Les enseñó a tener fe y a no abandonarla, aún en los momentos más difíciles de su vida. Jesús los doctrinó hasta para enfrentar la muerte, para defender el santo evangelio. Estas virtudes son las que hoy demanda nuestro Señor Jesucristo a los presentes. Así como hicieron los apóstoles en el pasado, ahora nos toca a nosotros continuar enseñando el evangelio a los hermanos que están sin Cristo. A la vista de todos aquellos que le seguían, sanó muchas enfermedades de nacimientos incurables. Hizo andar al cojo, hizo recobrar la vista al ciego, hizo andar al paralítico, resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto y muchos más. Jesús humildemente les demostró a sus apóstoles, a sus discípulos y al mundo entero de hoy que es el Hijo de Dios y que fue enviado por su Padre con poder para salvar al mundo. Con su amor, con su bondad y con su misericordia, nos demuestra que Él es el único camino que tiene la humanidad para nuestra salvación. Él es el camino de la verdad. Él es el camino de la vida eterna. Para reafirmar lo que han escuchado, leamos lo que Dios ha hecho por nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La semilla del entendimiento, del discernimiento y la sabiduría espiritual del Santo Evangelio que Jesús sembró en el corazón de los apóstoles, germinó por la luz del Espíritu Santo. Por el poder de Jesús, los apóstoles fueron preparados para iniciar el camino de entregar el Evangelio a todas las naciones, y sin saberlo también ya estaban preparados para asimilar la pérdida física del Maestro. Jesús sabía que había llegado el momento de concluir con el mandamiento de su Padre. Junto con sus apóstoles llegó al monte Getsemaní y orando tomó la copa de los pecados del mundo. En Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44, la Escritura describe cómo Jesús pasó sobre sí esa copa. Dice la Escritura, y Él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra, es decir, unos 30 metros. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, o sea, en angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así dice la Escritura. Jesús, después de haber orado en el monte Getsemaní, hace su expiación derramando su sangre clavado en la cruz y derrotando de esta manera al dragón, a Satanás. Este sabe que a partir de ese momento tiene sus días contados como gobernante de este mundo. Él sabe que está pronto la llegada de su juicio final. Después de la muerte de Jesús,
Los apóstoles se encontraban consternados, tristes, no existía una sonrisa, en sus rostros no cabía la expresión de lucidez, sentían un gran vacío en su corazón, estaban atribulados y no sabían qué hacer. Nuestro Salvador Jesucristo es resucitado al tercer día por el poder y la gloria de nuestro Padre Jehová, quien vive en los siglos y por los siglos. Amén. Amén, hermanos. Posterior a esos 3 días de desesperación y de incertidumbre, de pronto Jesús se presenta ante sus apóstoles. Estos al verlo se quedan atónitos, sorprendidos, asustados, sin palabras, se quedan sin aliento. Jesús con voz amorosa les dice: paz a vosotros. Y pide que le den de comer. Y ese día comieron todos juntos, pez asado y un panal de miel. Todos degustaron ese día y fueron muy felices. De esta manera, Jesús demuestra que no era espíritu, que era de carne y hueso. Porque los muertos no hablan ni comen, no tienen ningún contacto con los vivos. Lean Lucas capítulo 24, versículo del 39 al 43. Jesús, conversando con ellos, les recordó que Él ya les había hablado de estas cosas, que era necesario que Él padeciera para que se cumpliera todo lo que está escrito por los profetas. Y les ordena predicar el evangelio a todas las naciones, tribus y lenguas, para enseñar el camino de la salvación a todo aquel que lo acepte en su corazón como su Salvador. En las escrituras del apóstol Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, confirman este testimonio y dice así la escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de despedirse, Jesús les recomendó que se mantuvieran juntos en la ciudad de Jerusalén para que pudieran recibir la promesa de ser investidos de poder por el Espíritu Santo desde lo alto. A partir de ese momento, los apóstoles se mantenían en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y cuando llegó el día de la celebración de Pentecostés, estaban todos juntos. Estaban sentados y de repente escucharon un estruendo extraño en la casa donde estaban. Aparecieron lenguas como de fuego repartidas, posesionándose en cada uno de ellos. En Hechos capítulo 2, versículo 4, las Sagradas Escrituras dicen: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese día, Pedro se puso de pie, sintió el poder del Espíritu Santo y alzó su voz hablando a toda la concurrencia que estaba celebrando el día de Pentecostés. Festejo que el hebreo hace por ser el día que Moisés recibió de las manos de Dios las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Ese día, Pedro dio su primer discurso de todas las enseñanzas que recibió de nuestro Señor Jesucristo, exhortando a la multitud al arrepentimiento y la aceptación de Jesús
en espíritu como el Salvador. En Hechos capítulo 2, versículo 41, las escrituras describen lo que sucedió ese día. Dicen las escrituras, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vinieron muchos días de predicación y también de persecución a los apóstoles y a los discípulos que escuchaban el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y quién más se empeñaba en atraparlos y entregarlos al invasor romano para que los mataran? Era Saulo de Tarso, el defensor de la ley mosaica. Él los perseguía acusándolos de blasfemos y por sedición. Saulo de Tarso, conocido como Pablo, desarrolló mucho celo por la ley y la pasión por preservar, según él, la pureza del judaísmo. Y esto lo llevó a ser un enemigo atroz del cristianismo. ¿Y qué nos dice la palabra al respecto? Leamos Hechos capítulo 8, versículo 3. Dice la escritura: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo sentía satisfacción haciendo daño a cuanto cristiano descubría. Apresó a Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo que ayudaba a los apóstoles en la obra. Fue asesinado. En uno de los viajes que hacía Saulo a Damasco, persiguiendo a los cristianos para muerte, Jesús se le presentó en espíritu y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, al oír la voz de Jesús, cayó sin fuerzas. Perdió la vista y en esas condiciones fue llevado a Damasco. Y cuando recobró la razón delante de él, se presentó Ananías, un discípulo del Señor. Este tuvo un sueño donde recibió el mandamiento de Jesús para que lo sanara. Y le dijo: Saulo, hermano, mi Señor Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para sanarte y que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Después, Saulo estuvo por muchos días orando con los que él perseguía. Estuvo acompañado con los discípulos que estaban en Damasco. Fue bautizado y de ahí en adelante inicia en la vida de Pablo una trayectoria de entrega a su Salvador. Pablo, ya con una mentalidad diferente a la que estaba acostumbrado, regresa a Jerusalén y estando en el templo orando, recibe el mandamiento de ser el apóstol de los gentiles. Pablo confiesa este mandamiento de Jesús en Hechos, capítulo 22, versículos del 17 al 21. Leamos la escritura que dice Pablo: y me aconteció, dice, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, dice Pablo: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, dice Pablo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hermanos y hermanas, el perseguido salvó a su perseguidor
y lo convirtió en su mensajero, lo convirtió en el apóstol de los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Israel. El apóstol Pablo fue el único responsable en la historia de llevar el mensaje del evangelio por todo el mundo gentil, y de ese fruto salieron pastores, predicadores y evangelizadores hasta el día de hoy. En Marcos capítulo 16 versículo 15, las escrituras también afirman este mandamiento. Dice la escritura, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. Estimados hermanos y estimadas hermanas, de corazón les pido que asimilen los mensajes de las Sagradas Escrituras. Reciban a Jesucristo en su corazón como su único Salvador. Nuestro Creador, nuestro Padre, nos declara divinamente un mandamiento perpetuo que rige por los tiempos y por los siglos, desde que Él lo declaró. En Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10, la palabra de Dios dice en el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En este principio de la palabra, en el versículo 9, es determinante el mandamiento y muy entendible. El hombre trabajará 6 días en todo lo que sabe hacer. Todo ser humano con capacidad de laborar en 6 días se ganará su salario con el sudor de su frente, para llevar satisfactoriamente el alimento para su familia. En el versículo 10 dice, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nuestro Señor Padre es categórico al decir que todo ser que trabaja debe descansar de sus labores, dedicándole a Él el séptimo día, alabándolo, cantándole y orándole en oraciones. En las primeras iglesias del Evangelio de Cristo, en el Evangelio de Cristo Jesús, en las primeras iglesias del Evangelio de Cristo Jesús que se formaron, cumplían con solemnidad estos mandamientos declarados por el Creador y a la vez confirmados por Jesucristo. Hoy, en nuestros días, muchos líderes de la iglesia, por las mañanas, los mediodías, por las tardes y por las noches, predican la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo de lunes a domingo. Lo hacen con el fin de comercializar el conocimiento de las Sagradas Escrituras, enriqueciéndose con avaricia, y engañan a los hermanos que buscan la verdad de la palabra. Es lamentable que con el tiempo el hombre se ha encargado de retorcer, distorsionar, violentar el séptimo día y confundir a las personas que tienen sed de la verdad. Estos engañadores les exigen a sus hermanos cumplir con el diezmo, un mandamiento del Viejo Testamento que fue abolido por Cristo Jesús, clavado en una cruz. Pregunto, estimados hermanos, ¿en qué parte de las Sagradas Escrituras del Evangelio dicen que debemos diezmar? Les pido que escudriñen las Escrituras para que no sean engañados. Si tú haces un bien o una obra en el día de reposo para mitigar el sufrimiento a personas que están necesitadas, ya sea de una enfermedad u otra cosa para bien, no hay condenación. Les pido, hermanos, que lean Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 11 y Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Hermano, si tú haces el bien a un niño necesitado de la calle, a un mendigo, a un enfermo sin posibilidad de visitar a un médico, si le das de comer al que está pasando hambre,
al que necesite calzado o ropa. Toda obra que hagas, hermano, quiero que sepas que se lo estás haciendo a Jesucristo, que es donde está tu salvación. En Mateo capítulo 25, versículo del 34 al 40, Jesús conversando con los apóstoles y discípulos, Él les dijo así Jesús. Entonces le dijo Jesús, estando el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Dice Jesús. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y viniste y vinimos a ti? Y respondió el rey. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermano, así dice la Escritura, así lo dijo Jesucristo. Sigamos los pasos de Jesús conforme a los mandamientos explícitos que están en el Santo Evangelio de Jesucristo. En la Biblia está la verdad. Debes leerla con entendimiento para fortalecer sanamente vuestro espíritu y no caer en tropiezos que otros hacen posible por la maldad que tienen en su corazón. La palabra es verdadera. Jesús está sentado a la derecha de su Padre, de nuestro Creador. Él está esperando que cumplamos con su evangelio, porque es donde está nuestra salvación. Debemos tener fe hasta el final de nuestras vidas. Las guerras entre naciones y los desastres naturales son una pequeña parte del cumplimiento de las profecías. Jesús dijo que todo esto tenía que pasar, pero que aún no es el fin. Lean Mateo capítulo 24, versículo 6. Estimados hermanos y hermanas, debemos estar llenos de amor, de bondad, de misericordia y de perdón hacia nuestro prójimo, haciendo obras, congregándonos para alabar a nuestro Señor, orando en todo tiempo, y si fallecemos estando en estos caminos, seremos recompensados con vida eterna. Seremos recompensados con vida eterna. Oración, hermano. Oración. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amoroso Hijo amado Jesús, te damos las gracias por aumentar nuestra fe en ti y en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Te pedimos perdón por nuestras malas acciones y te pedimos que alejes de nuestra mente cualquier pensamiento que nos lleve a pecar. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice a los que nos ofenden y a los que nos hacen daño. Te rogamos, Padre Jehová, te rogamos, Padre Santo, que nos hagas perdurar en el camino de la salvación para encontrar tu santa gloria. En el nombre de Jesucristo te entregamos esta humilde oración, haciendo tu santa voluntad y no la nuestra. Amén, Padre mío. Amén, Padre Santo. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos, por recibir la santa palabra de Dios y de Cristo Jesús, que nos fortalece para nuestra eterna salvación. No te olvides de hacer la obra, enviando este mensaje a todos tus amigos y familiares. Tu servidor,
Francisco García Ortega, teléfono 506 64 84 41 41, Costa Rica. Alabados seamos todos en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima semana.